Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme la... Me robaste la mirada, no sé qué decirte, no tengo palabras porque en estos tiempos se ha vuelto rutina la palabra amor. Dime tú cómo demuestro remarcar palabras con el marcatexto, nada más de verte me pongo contento y no sé qué. Dale, ¿qué hacen? Aquí en Octavios TV no hay tiempo para el amor. Bienvenidos a su programa favorito con su mejor presentador, Oscar. Vámonos al estudio. Hola, soy el sociólogo Donovan Antoine y soy yo, mencionó el perro. Hola, soy la historiadora Anaí Guadalupe. Y atrás está Pancho. Que no soy Pancho, idiota, ya te lo dije. Hola, buenos días. Bueno, tampoco soy Pancho, pero soy el historiador Morales Sánchez Alan Alberto. Hola, ¿cómo andan? Nos encontramos con un gran sociólogo. Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Soy el sociólogo Ángel Manuel Juárez Tinoco del plantel Azcapotzalco. Yo soy el historiador Oscar Octavio Plasencia Ramírez y yo le doy así a la silla. Ya me toca. ¿Qué onda? Buenos días. Soy David Estrada Hernández y pues yo hoy les vengo a presentar una presentación que les va a gustar. Bueno, pues yo soy el gran historiador Velázquez Cabrera Uciel ahí y pues obviamente yo tuve que hacer todo en este equipo, así que olvidemos a los otros. Buenos días compañeros, yo soy la historiadora Alarcón Gómez Jimena Alejandra. Se preparó, se puso linda, tu amiga ya. Ah, ¿qué pedo? ¿Cómo están? No me había olvidado de ustedes. Yo sí que esperando una basura de video, por eso estamos aquí, en el basurero. Pero bueno, nuestro tema principal es contracultura y movimientos sociales en oposición al capitalismo y socialismo. Pero para retomar este gran tema debemos de tomarnos desde muy atrás. ¿Qué es la cultura? La cultura son valores, costumbres, prácticas, símbolos, lenguaje, normas o formas de vida que están en conjunto con una grupo, sociedad, región o hasta país. Hola. Bueno, pues hoy ya también seguiremos con lo de la cultura. Tenemos que la cultura va de la mano con el mundo. ¿Cómo se identifica la sociedad? En esta puede haber arte, cultura, tradiciones, costumbres, arte filosófica, creencias sociales y al igual. Pero esto nos da que la cultura no es estática, va innovando con el tiempo y con la época, dependiendo en su aspecto político, social. Hola, buenos días, soy la historiadora Anaí Guadalupe. ¿Ustedes saben qué son los movimientos sociales? Pues yo tampoco, pero se los explicaré. Bueno, son un grupo de personas que se juntan para expresar algo que no les gusta sobre la sociedad. ¿Pero qué hacen? Estas personas salen a marchar por sus derechos, libertades y justicias. Al igual que usan arte para expresarse. Ya te toca. ¿Qué? Ya te toca. Ah, sí. ¡Rápido! ¿Has pensado en el plantel SSH Azcapotzalco? No seas burro, te esperamos solo con 90 aciertos. 3 cosas que te esperan seguro son waltzes, triquis, mota y drogas. Toma, diablo, ¿qué hecho le di? Le di un hecho, loco, no murió. Otro hecho. ¡Muy idiota! Oye. Te invitamos a conocer el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, donde se te implementarán materias que te ayudarán a escoger tu carrera y profesores muy buenos. Te esperamos. Sí. Hola, primero hablaremos sobre los movimientos sociales. El primero fue la Primavera de Praga. ¿Qué fue y dónde surgió? Esta surgió en Checoslovaquia, en República Checa, actualmente, y Eslovaquia. En 1968 fue un intento de remover el régimen comunista de Alexander Dugin, quien propuso un socialismo con rostro humano, nada que ver. Esto se generó por un descontento social por la horrible situación económica que surgían, al igual la falta de libertades.
¡Ey! Acá estoy. Bueno, pues ¿qué buscaban? Estos buscaban más libertad de expresión, al igual buscaban una autonomía para sus universidades y sindicatos. Buscaban un régimen político más socialista, pero con democracia. Pero esto se desarrolló ¿cómo? Esto se desarrolló en enero y agosto de 1968, cuando el país sufrió, digamos, se vio como en un momento de apertura. Se eliminaron muchas restricciones a los medios, al igual se, digamos, reformaron leyes. ¿Esto qué hizo? Que las reformas de las leyes alertaran muchísimo a la Unión Soviética y países en el Pacto de Varsella. ¿Esto qué trajo? Que temían que Checoslovaquia se derramara. Oye, estoy acá, amigo, ¿qué haces? Los personajes principales. ¿Quién fue? Fue Butket. Él fue el primer ministro de Checoslovaquia. Después, Sotva, que fue el presidente de 1968 en Checoslovaquia. Después fue Hudbet. ¿Qué fue este, güey? Este era el líder de la Unión Soviética de ese año. Y Havel fue un escritor y compositor. Buenos días, espero estén súper bien. Yo les voy a hablar sobre Mayo Rojo, la rebelión de 1968 en Francia. ¿Dónde, cómo surgió o dónde fue, qué fue? Mayo Rojo surgió en Francia, principalmente en París, en mayo de 1968. Comenzó como una protesta estudiantil en la Universidad de Nanterre, donde los estudiantes exigían reformas educativas, mayor libertad y participación política. Más rápido que el rayo McQueen, se expandió a una huelga y con la participación de millones de obreros paralizaron el país. Esto fue algo asombroso. Paralizar un país entero por una huelga está feo. Pero obviamente estos buscaban algo. ¿Qué buscaban? Reformar el sistema educativo considerando rígido y muy autoritario. Al igual mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Se les pagaban muy poco. Cuestionar también el capitalismo y la burocracia y las jerarquías sociales y crear una sociedad más igualitaria, libre y participativa. Nosotros tenemos mucha suerte aquí en México. Tenemos digamos, una sociedad democrática, se podría decir. Tenemos un régimen democrático porque nos piden decisiones para todo, tenemos elecciones, todas participan. Pero bueno, esto se desarrolló, ¿cómo se desarrolló, verdad? El 3 de mayo de 1968, protestas de estudiantiles en Sorbona. Después siguió el 10 de mayo y 11 de mayo, la noche de las barricadas se conoce. Fueron choques violentos entre estudiantes y la policía en el barrio latino. Al igual, el 13 de mayo, huelga general convocada por el sindicato. Cerca de 10 millones de trabajadores se unieron. Y ya a finales de mayo, el gobierno de Charles negociaba acuerdos salariales y organizaba elecciones para poder quitar esto y que se les otorgara lo que, se podría decir, lo que pedían. Y pues nada, digamos, en este mes estamos en mayo. Digamos, así como por el 16 de mayo que se viene, ya vamos a estar saliendo nosotros, ¿no? El 13 de mayo nosotros también tenemos examen de matemáticas, ¿verdad? Y pues, digamos, en esa época estaban ya en huelga, o sea, convocaron a más de 10 millones de obreros. O sea, esto fue algo terrible, pero lo siguiente que fue, digamos, lo mejor, que fue que ya el gobierno le estaba platicando para darles acuerdos y organizar elecciones, que eso fue lo bueno. Pero sigue algo muy importante, así que no se lo pierdan. Bueno, pues te preguntarás qué pasó después. Aunque las protestas sacudieron a toda Francia, el movimiento perdió fuerza. Las elecciones de junio de 1968 dieron una victoria aplastante al partido de Gaulle, que se otorgaron aumentos salariales y mejoras laborales, pero el sistema político no cambió. O sea, era lo que profundamente buscaban, pero no cambió. Muchos de los líderes estudiantiles y sindicales fueron perjudicados o marginados. Pero también hubo algo muy importante en estos temas, que fue el resultado. El resultado fue que revocaron cultura y sociedad en Francia.
más libertad de expresión y cambios en las costumbres sociales. Aquí dio esto, una inspiración para generar posteriores fechas de lucha por la democracia y la igualdad en todo el mundo. Pues puede ser una línea del tiempo muy breve, pero en 22 de marzo de 1968 fue la ocupación simbólica de las universidades de Nanterre, que fue el 3 de mayo siguió, que fueron las protestas de Sobona, que fue el cierre de la universidad. Después siguió el 10 y 1 de mayo, que fue la noche de las barricadas. Después la huelga general masiva, el 13 de mayo. El 30 de mayo, Gullit disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones, ya como se los había dicho antes. Y del 21, 23, por esas fechas, al 30 de mayo, de junio, perdón, fue la victoria electoral de los gaullistas, se le puede decir. Y la conclusión, yo doy como conclusión que el Mayo Rojo de 1968 funciona como una serie de protestas. Fue una explotación de ideas y sueños que los estudiantes tenían para formar más libertad y cambiar el régimen político que se consideraba muy autoritario. Y pues esto dejó grandes movimientos, al igual cambios en la cultura que ya tenía, que ayudó para mejorar el sistema que ya había. Y sí, mejoraron mucho las condiciones de trabajo de los obreros y los aumentos salariales. Así que esto les ayudó bastante. De Mayo Rojo es todo lo que les puedo explicar. Sabemos. Así que no se pierdan el siguiente movimiento, que es muy importante también. Así que acompáñennos. Hablaremos de otro movimiento muy importante, la matanza de Tiananmen, que ocurrió en China de 1889, donde y cómo surgió. Principalmente se centró en Pekín, la plaza de Tiananmen, durante la primavera de 1989. El movimiento comenzó como una protesta estudiantil que buscaba reformas políticas y sociales en China. Inicialmente se centró la lucha por la libertad de expresión y el fin de la corrupción y mayores derechos democráticos. A medida que los manifestantes ganaron apoyo, las protestas se expandieron a miles de personas, así como la de Maines presidente, incluyendo trabajadores y ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad. Pero obviamente buscaban algo, no era de que ya así rápido. Buscaban reformas políticas, exigían mayor libertad política y de la democratización del sistema gobierno del partido. Combate a la corrupción igual y los derechos. Bueno, pues obviamente buscaban muchas cosas. Aparte de las reformas políticas, el combate a la corrupción y los derechos humanos, hubo muchas protestas que exigían mayor libertad política y la democratización del sistema por el Partido Comunista de Pekín en China, que fue el PCC. Este movimiento se desarrolló empezando el 15 de abril de 1989. La muerte del líder Wu Youban, conocido con su apoyo a las reformas políticas, genera muchas indignaciones entre los estudiantes. El 26 de abril de 1989 se publica una editorial del Diario del Pueblo que condena las protestas, lo que intensifica las manifestaciones. El 3 de junio el gobierno declara la ley marcial y moviliza al ejército para sofocar las protestas. El 4 de junio de 1989 el ejército abre fuego. Bueno, ¿y qué pasó después de esto? No te preguntarás. Dio como resultados la represión y el control, cambios económicos y un impacto internacional horrible por la matanza que ya se cuestionó. Algunos personajes principales súper importantes es Deng Xiaoping, que fue el líder supremo de China en 1989, que fue el que dio órdenes para abrir contra el fuego contra los manifestantes. Otro fue Li Peng, que fue el primer ministro de China en estos momentos, que defendió la necesidad de utilizar la fuerza. Otro fue un estudiante, Chen Ling, uno de los principales líderes de este movimiento. Otro fue Gan Dang, que fue otro líder estudiantil. Y por último es Jiang Zemin, que fue el secretario general del Partido Comunista. Bueno, pues como conclusión de este tema yo daría que fue un movimiento tal como bueno, tal como malo.
más malo que bueno. ¿Por qué? Porque dio resultados, sí los dio. Hubo pequeños resultados que no se ven reflejados tanto, pero lo malo es que hubo demasiadas tragedias, como la matanza, la crisis económica, y pues no estuvo nada bien, ya que también China se llevó un concepto internacional de China malo por disparar a sus estudiantes, que no tenía nada que ver aquí, ¿verdad? Pero pues no era razón para dispararles cuando estaban manifestando, y menos asesinarlos y después querer justificarse. Así que de China es todo lo que les podemos dar y ojalá sigan disfrutando esto porque todavía falta mucho. Adiós. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Ya. Soy el sociólogo Óscar Plasencia y vamos a comenzar con el tema de Checoslovaquia. ¿Dónde surgió y cómo surgió? El movimiento estudiantil de Checoslovaquia surgió en Praga, especialmente a finales de los años 60. Se dio en un contexto de creciente descontento con el régimen comunista, caracterizado por la censura, la falta de libertades y el autoritarismo. Como cuando ya estás con tu mujer y ya no te dejas salir para nada con los compas, así. Los estudiantes, junto a otros sectores de la sociedad, empezaron a demandar reformas democráticas y más libertades de expresión, especialmente durante la llamada Primavera de Praga en 1968. Bueno, ¿cómo estás? Hola. Bueno, continuamos, ¿no? Buscaban democratizar el sistema comunista, estableciendo un socialismo con rostro humano. Querían más libertad de prensa, libertad de reunión y un sistema político más abierto y participativo. Defendían el derecho a expresarse sin miedo a la represión estatal y protestaban contra el control soviético sobre Checoslovaquia. Como cuando tu bro el Mandy ya por fin empieza a revelársele a su morra y por fin empieza a salir otra vez. Pero bueno, ¿de dónde salió el movimiento moderno? El movimiento estudiantil se fortaleció gracias al ambiente reformista e impulsado por el líder Alexander y su programa de liberación. Las reformas iniciales dieron esperanza a los jóvenes, que se organizaron en manifestaciones, debates públicos y actividades culturales. La invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968 radicalizó al movimiento Albert Truncadas y sus esperanzas de cambio pacífico. Hola. Olas de las que voy a hablar yo. Las olas o etapas del movimiento estudiantil. La primera etapa fue en 1968, en Primavera de Praga. Fue una expansión del entusiasmo reformista, movilización en universidades y participaron en debates políticos. La segunda etapa, que fue en agosto de 1968, la invasión soviética, resistencia pacífica en protestas masivas. Y por último, la tercera etapa, que fue de 1969 a 1970. Represión del movimiento, endurecimiento del régimen y surgimiento de movimientos clandestinos como Charter 77 en los años posteriores. Y por último, la conclusión es que el movimiento estudiantil de Checoslovaquia mostró el poder de la juventud, organizada frente a la presión. Aunque fue reprimido en su momento, sus ideales de libertad y democracia, la verdad, y dignidad humana, por supuesto, siguieron muy vivos
ayudando a derribar finalmente al régimen comunista años después. Y su legado sigue aspirando. Estamos con toda la gente en corriente, hay mucho equipo que está dentro del ambiente, de toda la... Ah, ya, bueno, movimiento estudiantil en Argentina. ¿Dónde y cómo surgió? El movimiento estudiantil argentino surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero cobró fuerza con la reforma universitaria de 1918 en Córdoba. Fue impulsado por jóvenes universitarios que exigían democracia a las universidades y libertades de educación, de la influencia acústica y promover la autonomía universitaria. ¿Qué buscaban? Hermano, ¿Cómo estás? mucho gusto. Yo siento que seguían buscando el amor, así como yo. Yo nunca lo he encontrado, así que sigamos. Sigamos con esto. Para ver que buscaban el amor. Yo sé que buscan el amor. Bueno, sigue traumado. Buscaban universidades autónomas, cogobernadas, querían acceso abierto y gratuito a la educación superior, reclamaban la libertad de cátedra y un enfoque científico laico en la enseñanza. Además, muchos movimientos estudiantiles posterior pelearon también por los derechos humanos. ¿Pero de dónde salió este movimiento? Se preguntarán. No, surgió con la reforma de 1918, que se rehabilitó en distintos momentos contra los golpes de Estado, especialmente en 1955 y 1966, durante la dictadura de 1976 y 1986. Eventos como la Noche de Bastones de 1966, cuando la dictadura de Unguía reprimió violentamente a estudiantes y profesores en las universidades de Buenos Aires, que marcaron la lucha por la defensa de la autonomía universitaria. Así que sigamos. Perdón. Nadie vio eso. No, bueno, continuamos. El movimiento estudiantil de Alemania. ¿Dónde y cómo surgió? El movimiento estudiantil alemán surgió principalmente en Alemania Occidental durante los años 60, especialmente en Berlín. Se originó en un contexto de reconstrucción posguerra, crítica al autoritarismo, oposición al nazismo. No mames, hay muchos moscos. Latente a las oposiciones y rechazo a la participación de Alemania en la guerra de Vietnam. La influencia de corrientes marxistas y existenciales de la nueva izquierda también alimentó a la conciencia política de los jóvenes. Pero, oye, ¿estos qué buscaban? Estos buscaban, igual que yo, el amor. Ah, no, la libertad. Sí. No es cierto, ya, mentira. Ya. Bueno, al final, ¿qué buscaban ya en serio? Buscaban democratizar el sistema político educativo. Criticaban a la sociedad del consumo, del imperialismo estadounidense y sobre todo a la guerra de Vietnam. Demandaban mayor participación política. Querían construir una sociedad mucho más justa. ¿De dónde salió este movimiento? Salió igual que yo, de una persona. Jaja, ríanse. El movimiento tomó fuerza a partir de la fundación de Studerman, Unión Soviética de Estudiantes Alemanes. Inicialmente parte del Partido Social Democrático. Líderes como Rudy promovieron la marcha a través de las instituciones para cambiar a la sociedad. La muerte del estudiante Onsterholm en una protesta de 1967 en el atentado contra Busquets
1968 radicaron aún más el movimiento. Listo, acabamos, gracias a Dios, hace mucho sol. ¿Cómo estás, Rey? ¿Estás bien, eh? Muy bien, gracias. ¿Un chiste para animar o qué? Échalo. ¿Cuál es la diferencia entre un condón y un corazón? ¿Cuál es? Que el corazón palpita y el condón palpita. El movimiento estudiantil de Estados Unidos comenzó en el año de los 60, cuando los estudiantes comenzaron a protestar por derechos civiles, por libertad de expresión y en contra de la guerra de Vietnam. Este movimiento surgió en 1964 en la Universidad de California en Berkeley, gracias al movimiento por la libertad de expresión. Los estudiantes protestaban ya que las universidades los limitaban a hablar de política y de temas sociales. Si hablaban de alguno de estos temas, a los estudiantes se les sancionaba o se les censuraba y los castigaban. Gracias a todas estas protestas que surgieron, gracias a los estudiantes, pudieron obtener su derecho a la libertad de expresión y poder hablar libremente de política. A finales de los años 60, México vivía en un régimen autoritario encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Aunque el país presumía de estabilidad y crecimiento económico, la realidad era otra, ya que había represión política, pobreza y... Aunque el país presumía estabilidad y crecimiento económico, la realidad era otra, ya que había represión política, censura, pobreza y falta de libertades civiles. 1968 fue un año de efervescencia global, ya que en Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia y otros países los jóvenes salían a las calles a exigir cambios. En México, los jóvenes se convirtieron en una voz de la sociedad cansada de la represión. El conflicto comenzó el 22 de julio de 1968 tras una riña entre estudiantes de la vocacional número 2 y la preparatoria Isaac Ochotenera, que estaba enlazada a la UNAM. Cuando comenzó este conflicto, los granaderos comenzaron a meterse y esto provocó que se volviera más grande el asunto. Esta represión incluyó golpes, detenciones arbitrarias y hasta incluso la entrada del ejército a la universidad, así violando la autonomía universitaria. Esta represión provocó que estudiantes de la UNAM, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional, de Chapingo y de otras instituciones se unieran contra esta represión. Ante la creciente represión, los estudiantes se organizaron y crearon el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que fue un órgano democrático con representantes de varias escuelas. Lo que buscaba esta organización era hablar con el gobierno y hacer visibles sus demandas. Los estudiantes del movimiento estudiantil de 1968 crearon un pliego petitorio de 6 puntos que se basaban en libertad a presos políticos, disolución del cuerpo de granaderos, desaparición del delito de disolución social, indemnización a las víctimas de represión, destitución de jefes policíacos responsables y libertad de expresión y asociación. El movimiento comenzó a crecer y no solo fue estudiantil, ya que se empezaron a unir obreros, intelectuales, padres de familia y ciudadanos. Las manifestaciones crecieron en número, organización y conciencia política. Se organizaron mitines, marchas nacionales como la del silencio y brigadas que informaban a la población, mientras el gobierno se negaba a dialogar. Después comenzó la represión y la masacre de Tlatelolco con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Él estaba temeroso de lo que estaba sucediendo en el movimiento afectara la visión del país en los próximos Juegos Olímpicos, así que decidió responder con fuerza. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se convocó a un mitin pacífico. El ejército comenzó a rodear la Plaza de las Tres Culturas y al anochecer abrió fuego contra la multitud. Esto provocó que hubiera decenas, posiblemente cientos de muertos, miles de detenidos y muchos desaparecidos.
El movimiento estudiantil en Chile tiene varias raíces históricas que se remontan a principios del siglo XX, pero su forma moderna comenzó entre los años 1960 y 1970. En los años 60 Chile experimentaba un intenso cambio social en lo que es la educación superior, ya que eran muy elitistas, excluían personas y solo había pocas y tradicionales universidades. Estaba influenciado mucho por lo que es la política y la economía. Esto significaba que solo un pequeño porcentaje de estudiantes podían ingresar a las universidades. Entonces, los estudiantes comenzaron a organizarse para cambiar esto, ya que no todos podían tener la misma educación. Esto provocó que los estudiantes comenzaran a crear sus primeras protestas y sus primeras asambleas estudiantiles. Surgió como una respuesta organizada de los estudiantes ante la exclusión educativa, las malas condiciones universitarias y la falta de participación democrática dentro de las universidades. Comenzaron a exigir reformas más profundas, no solo en la educación, sino también para un cambio social dentro de Chile. Este movimiento estudiantil surgió en los focos más organizados de Chile, como las universidades públicas más importantes, como la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile en Santiago. Estas universidades se convirtieron en epicentros de debate político, de organizaciones y movilizaciones estudiantiles. Este movimiento estudiantil tuvo varias olas o etapas. Una de esas olas o etapas fue la reforma universitaria, que fue constituida a finales de los años 60 por los estudiantes universitarios. Esta reforma buscaba democratizar universidades, tener voz en las decisiones y modernizar los programas de estudio. También buscaba un acceso más amplio a la educación superior y universidades con un rol social un poco más fuerte. Otra de estas etapas u olas fue la resistencia a la dictadura, que comenzó en el año de 1970 hasta los años 1990. Durante la dictadura militar, este movimiento estudiantil fue sumamente reprimido. Las universidades fueron intervenidas y líderes estudiantiles fueron exiliados, perseguidos y hasta desaparecidos. A pesar del miedo, los estudiantes se reorganizaron clandestinamente o semipúblicamente durante los años 80. Después de esto se creó un modelo liberal que privatizó la educación y desmanteló la gratuidad. Después llegó la tercera ola, que fue la reorganización en democracia durante los años de 1990 a 2005. Después de la llegada de la democracia en 1990, los estudiantes comenzaron a reorganizarse abiertamente. Sin embargo, esto no cambió el modelo de la educación del mercado y generó nuevas tensiones. Después de eso continuó la cuarta ola, que fue la Revolución Pingüina en Chile en el año del 2006. En este año, los estudiantes secundarios formaron una de las movilizaciones más grandes desde el retorno a la democracia. Se llama Revolución Pingüina por el color de los uniformes de los liceos, ya que era blanco y negro. Lo que esta reforma buscaba era educación gratuita, pase escolar gratuito, mejora en la enseñanza y el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta que los hará miar. Si nada más empezamos, pendejos. Hola, soy Drogo, estoy escondido debajo de la cama de Javier, ya que Fer se está comportando muy raro con todos los de 14. Todo empezó en su cumpleaños cuando de la nada Fer empezó a actuar muy extraño con todos los de 14, incluyendo a Javier, Oscar y Abby. De la nada Fer se enojó muy horrible, tanto que mata a su mejor amiga solo porque abrazaron al Oscar. De ahí Fer empezó a matar a todos, se abalanzó sobre el Oscar diciendo. Entre los años 2014 y 2020 llegó la sexta ola, que fue reformas y un nuevo ciclo. Gracias a la presión de los movimientos anteriores, entre los años 2014 y 2018 se implementaron reformas educativas como gratuidad en la educación superior. Gracias a todas estas marchas y protestas ocurridas en el movimiento estudiantil de Chile, sus resultados fueron la transformación a la discusión pública sobre el derecho a la educación.
También algunos cambios en las leyes de educación, como el fin de lucro en universidades públicas, gratuidad parcial. Emergieron líderes estudiantiles que llegaron a ocupar cargos políticos importantes, como ejemplo el presidente actual de Chile, Gabriel Boric. Hola, ¿qué estaban viendo? ¿Ya vieron el nuevo shampoo para el pene? Este shampoo tiene infinidad de nutrimentos, así que vengan, acompáñenos. Hermano, luego tragas. Te vengo a presentar el nuevo shampoo para el pene. Yo uso Ricitos de Oro, bro. Este es 1000 veces mejor, hermano. Tiene infinidad de nutrimentos. Este te va a ayudar desde la raíz hasta la punta. Va a hacer que crezca fuerte y sano. Wow. Y va a tener un olor espectacular. Entonces con eso me crecerá el pelo, bro. Hermano, esto es para el pene. Wow, lo que estaba buscando. Gracias, viejo. Dime, ¿te gusta cómo lo tiene? Sí, pero entre más grande mejor. Hola, yo les voy a hablar de la generación Beat. ¿Dónde surgió y cómo surgió? La generación Beat surgió en Estados Unidos al finales de los años 40, principalmente en Nueva York y San Francisco. Fue un grupo de jóvenes escritores y artistas que rechazaron los valores tradicionales de la posguerra, el materialismo, el conformismo y el militarismo. Se conocieron en la Universidad de Columbia y empezaron a escribir sobre experiencias personales intensas, espiritualidad, drogas, sexualidad liberada y viajes. ¿Qué buscaban? Además del amor como Isaí. Buscaban liberarse de las normas sociales restrictivas, explorar nuevas formas de conciencia a través de la literatura, la espiritualidad original, las drogas y la sexualidad. Criticaban el consumismo y buscaban vivir de manera auténtica y espontánea. Quería romper con las estructuras literarias y experimentar con la escritura. ¿De dónde salió? Así como yo, de la nada. El movimiento empezó informalmente con encuentros entre figuras como ellos, para describir su sensación de estar debatidos por movimientos, por el término beat. Las obras más influentes como Howl, Ginsberg en 1956 y On the World en 1957 captaron la atención del público y efimieron el movimiento. ¡Ey, tío, ya es hora! Espérate, creo que es hora. Perdónenme. Es hora de las etapas y del movimiento, del beat, ¿ok? La primera etapa fue en los finales de los 40s y 50s. En esta hubo encuentros informales en Nueva York y primeras obras. Puede ser la poesía y narrativa intensa. La segunda etapa fue de los mediados de los 50. En esta que hubo publicación de textos fundamentales, al igual que primeros escándalos. La tercera etapa, ¿dónde fue y cuándo fue? Fue en los finales de los 50 y 60. En esta hubo una expansión de sociedades y de la cultura. Al igual, influyó un poco el hippie, la música y movimientos espacistas. Yo me acuerdo de algo, los resultados que dio. Así, yo no di un resultado en el extra, pero espérense. Yo no di un resultado en el extra, pero así que, ¿por qué no los doy aquí? Dámelos. En estos influyeron profundamente en la literatura contemporánea, abriendo pasos a estilos más libres y convencionales. Promovieron el interés occidental en filosofías orientales, como el budismo zen. Inspiraron movimientos culturales como el movimiento hippie, al igual que el activismo pacifista y la contracultura. También influyó la investigación científica sobre el comportamiento sexual, como los informes Kinsey 1948 y 1953, que buscaban liberar la sexualidad de los tabúes
restricciones religiosas y reprensiones sociales. Defendían el derecho al placer sexual fuera del matrimonio tradicional, promovían la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y el respeto a la diversidad sexual. Relacionaban la liberación sexual con las emancipaciones y el respeto a la diversidad sexual. Hola, yo les voy a hablar sobre la revolución sexual. ¿Dónde y cómo surgió? Muy bien, vamos a empezar. Ay, se me fue el filtro. Ay. La revolución sexual surgió en Estados Unidos y Europa Occidental en los años 60. Fue impulsada por varios factores. El acceso a métodos anticonceptivos como el condón, la píldora en 1960, los movimientos feministas, la contracultura juvenil y una creciente crítica a las normas tradicionales sobre sexualidad. Relacionaban la liberación sexual con la emancipación de las mujeres y de otros grupos oprimidos. ¿De dónde salió este movimiento moderno? Aunque hubo antecedentes en el siglo XIX, como los movimientos por los derechos de las mujeres y algunos pensadores liberales, la revolución moderna tomó fuerza en los 60. La legalización de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos y Europa, uno de los detonantes principales, se combinó con el auge de los movimientos de derechos civiles, feminismo de la segunda ola y contracultura hippie. Ahora les voy a hablar sobre los baby boomers, dónde surgió y cómo surgió. El fenómeno de los baby boomers surgió en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964, se dio un notable aumento en la tasa de natalidad impulsado por el regreso de los soldados, la estabilidad económica y el deseo de formar familias en tiempos de paz. Este crecimiento poblacional marcó profundamente la cultura, la economía y la política de los países donde ocurrió. ¿Qué buscaban o representaban? Inicialmente representaban la esperanza, el crecimiento y la prosperidad. Muchos baby boomers al llegar a la juventud en los años 60 y 70 participaron en movimientos sociales como los derechos civiles, el feminismo y la oposición a la guerra de Vietnam. Más adelante también simbolizaron cambios en el consumo, la política y las actitudes culturales. ¿De dónde salió este concepto? El término baby boom se empezó a usar en los años 50 para describir el aumento de nacimientos. Con el paso del tiempo, los investigadores sociales empezaron a estudiar a esta generación como un grupo cultural particular, reconociendo su influencia única en la transformación social de la segunda mitad del siglo XX. Hola, buenos días. Lo que hoy les vengo a presentar es el tema del estilo hippie y para eso tenemos que remontarnos a los años 60, donde este origen se debe en San Francisco, California, a base de la generación Beat, los cuales fueron grandes influyentes para que este movimiento diera origen y fuera creciendo poco a poco, ya que lo que las personas querían era que se reduciera el materialismo y también la guerra. Y su crecimiento fue un poco impulsado por la oposición de la guerra de Vietnam y entre algunos otros conflictos más. Y bueno, pues lo que la sociedad quería con esto era que se viviera una nueva vida. ¿Qué buscaban? Bueno, lo que los hippies querían buscar era más que nada crear una sociedad pacífica basada en el amor, la libertad, la expresión personal y también querían promover el fin de la guerra de Vietnam, querían promover el consumo de drogas para mejorar la conciencia de las personas y sobre todo querían cambiar los valores creyentes de consumo.
¿De dónde salió este movimiento? Bueno, pues este movimiento da origen a diversos pensadores y escritores de la generación Beat a mediados de los años 50, quienes querían eliminar todas aquellas normas establecidas en aquellos tiempos y también querían promover la exploración personal. Y pues al pasar del tiempo, pues los hippies empezaron a cambiar modas, ropa, música, entre otras cosillas más que la verdad es sorprendente cómo cambió todo esto. ¿Cuáles son las olas o etapas de este movimiento? Bueno, pues la primera va de 1965 a 1967, donde apenas un grupo de personas está iniciando su movimiento. La segunda etapa, de 1967 a 1969, es donde ocurre el auge de este movimiento, dando así eventos importantes como el Verano del Amor. La tercera etapa, de 1970 a su mismo año, 1970, es donde ocurre el declive de este movimiento debido a problemas externos, también a la comercialización y demás. Y de 1971 a la actualidad es donde ocurre la modificación y la creación de movimientos ecologistas, espirituales y demás. ¿Cuáles fueron los resultados de este movimiento? Bueno, pues algunos resultados fueron la transformación de la percepción social sobre las drogas, también el impulso a nuevos movimientos como el feminismo y el ecologismo, y también la transformación de la música, moda y arte. Hola, buenos días. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el feminismo. Les vengo a hablar sobre dónde surgió, cómo surgió, de dónde salió, qué buscaban, etcétera, etcétera. Bueno, primero, ¿dónde surgió el feminismo? Bueno, el feminismo surgió en Europa a finales del siglo XVII, principalmente en Inglaterra y en Francia, en un contexto de revoluciones que pedían derechos y libertades como la Revolución Francesa. Y bueno, ¿y ahora cómo surgió el feminismo? Bueno, primero nació como respuesta a la desigualdad social y política económica que vivían las mujeres. Al ver que las ideas de libertad, de igualdad no incluían a las mujeres, pues algunas pensadoras empezaron a exigir sus propios derechos, también necesitan pues elegir, tener derechos y todo eso. Y bueno, ¿de dónde salió el feminismo? Bueno, salió de movimientos filosóficos como el iluminismo, que defendían la razón y los derechos humanos. Y una figura clave fue Mary Wollstonecraft, o algo así se llamaba, es que es un poquito raro su segundo nombre. Bueno, fue con su libro de Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue en 1792, si no mal recuerdo. Y bueno, ¿y qué buscaba el feminismo? Bueno, primero buscaba igualdad de derecho entre hombres y mujeres, acceso a la educación, derecho al voto, posibilidad de trabajar y participar en la vida pública, control de su propio cuerpo y entre otras cosas. Y bueno, ¿qué resultados hubo pues en el feminismo? Bueno, la verdad hubo muchos resultados, como por ejemplo derechos al voto, derecho al voto femenino, que pues sí, derecho al voto femenino, que se le llama sufragio, que fueron en muchos otros países también. Y bueno, también hubo acceso de las mujeres a la educación y al trabajo remunerado. También leyes que protegen contra la violencia de género. También hubo mayor participación política y social de las mujeres. Y bueno, por último hubo reconocimiento de diferentes tipos de feminismo, como sería la interseccionalidad. Y bueno, por último les voy a explicar sobre las olas del feminismo. La primera ola fue en el siglo XIX al principios del siglo XX. Y bueno, su enfoque fue el derecho al voto y derechos civiles básicos. Y bueno, su resultado fue que las mujeres ganaron el derecho a votar en varios países. Y bueno, y ahora la segunda ola fue de 1960 a 1980, que su enfoque fue a la igualdad de trabajo, educación, derecho a decidir sobre su cuerpo, que sería como el aborto, que la verdad yo no estoy de acuerdo, pero pues si ellas lo quieren, pues allá ellas. Y bueno, su resultado fue que hubo nuevas leyes laborales y avances en derechos reproductivos. Y bueno, hablemos de la tercera ola, que fue de 1990 al 2010, y su enfoque fue la diversidad de género, raza, clase social, orientación sexual y etcétera. Y bueno, su resultado fue el reconocimiento de que no hay una sola manera de ser mujer. Y bueno, y ahora pasemos por la cuarta ola, que sería la última, de 2010 a la actualidad, que bueno, su enfoque fue en redes sociales, denuncia de violencia, feminismo interseccional interseccional,
y digital. Y bueno, sus resultados fueron movimientos globales como el Me Too o Ni Una Menos. Y bueno, esto sería todo el feminismo. Muchas gracias por escuchar y ahora pasemos con el siguiente tema. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el ambientalismo. Bueno, primero, ¿dónde surgió y cómo surgió el ambientalismo? Bueno, el ambientalismo tiene raíces en el siglo XIX en Estados Unidos y en Europa, y nació con el movimiento conservacionista impulsado por personas como John Muir, que luchaba por proteger los bosques y parques naturales. Y bueno, y también surgió como una respuesta a los efectos negativos de la revolución industrial que causó contaminación, destrucción de paisajes naturales y explotación de recursos, que la verdad eso sí está muy malo porque pues ven cómo estamos, pero bueno, ya. Bueno, y ahora pasemos con qué buscaba el ambientalismo. Bueno, primero buscaban proteger la naturaleza de la explotación humana desmedida y también crear reservas naturales, parques nacionales y conservar especies en peligro de extinción, como el tigre blanco, por ejemplo. Y bueno, más adelante buscaban también educar sobre el impacto de la contaminación y presionar más para crear leyes de protección ambiental. Y bueno, y ahora pasemos con, bueno, ¿de dónde salió el movimiento moderno? Bueno, el ambientalismo moderno surgió en los años 60 con el impacto del libro Split Spring, que sería en español Primavera Silenciosa, que fue escrito por Rachel Carson en 1962, sí. Y también Carson denunció los efectos mortales de los pesticidas como el DDT, y bueno, sobre animales y seres humanos. Y esto despertó una conciencia ecológica global y llevó al nacimiento de organizaciones ambientalistas. Y bueno, y ahora pasemos por las olas o las etapas del ambientalismo. Bueno, la primera ola fue en los finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Primero fue la conservación de la naturaleza. Crearon parques nacionales como Yellowstone, que fue en Estados Unidos. Y bueno, la segunda ola fue de 1960 a 1980, que fue el ambientalismo moderno. Bueno, primero denuncia la contaminación y protección de la salud. Y protección de la salud humana. También crearon el Día de la Tierra, que fue en el año 1970. La verdad yo ni sabía que existía, pero pues existe. Y bueno, y ahora la tercera ola fue de 1980 a los 2000, que fueron los movimientos globales, que su enfoque fue en los problemas globales como el cambio climático y el agujero de ozono. Y por último, la cuarta ola, que sería la actualidad, que fue el activismo juvenil y pues las redes sociales. Y pues fueron como movimientos como Fridays for Future, que fue impulsado por jóvenes como Greta Thunberg. Sí, Greta Thunberg. Y bueno, ya, eso es liberación gay. Y bueno, ¿cómo surgió la liberación gay? Pues sí, ¿dónde surgió y cómo surgió? Bueno, el movimiento moderno de la liberación gay surgió en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y el momento clave fue la revuelta de Stonewall, algo así que se llamaba, que fue en junio de 1969, si no mal recuerdo, que fue cuando miembros de la comunidad LGBT se defendieron de redadas policiales en el bar Stonewall. Sí, algo así se llama. Bueno, esa resistencia marcó el nacimiento del activismo LGBT organizado. Y bueno, ahora se preguntarán qué buscaba la liberación gay. Y bueno, la verdad no creo que se lo estén preguntando, pero se los voy a decir. Bueno, primero buscaban terminar con la discriminación y la violencia contra las personas LGBT. También quisieron legalizar la homosexualidad, o sea, que era criminalizada en muchos lugares. Y bueno, también conseguir igualdad de derechos en áreas como trabajo, salud, matrimonio y adopción. También visibilizar y normalizar las identidades LGBT en la sociedad. Y pues bueno, mírenos ahora, ya hay transexuales, bisexuales, terians, furros, hay de todo. Pero bueno, ya, pasemos con el siguiente punto de dónde salió el movimiento moderno. Bueno, aunque hubo activismo antes, como la Machine Society, algo así se llamaba, en los 50, que fue el movimiento tomó fuerza después de Stonewall, lo que pasó en la ciudad de Estados Unidos.
Bueno, y ahora pasemos con las olas o las etapas de la liberación gay. Bueno, comencemos con la primera ola, que sería como antes de 1969, que fue el activismo discreto. Fueron grupos pequeños que pedían derechos de forma moderada. Y bueno, la segunda ola ya fue más intensa, que fue de 1969 a 1980, que fue la liberación radical y visibilidad. Primero fue el orgullo LGBT, que hacía marchas masivas, y también hubo mucho movimiento por derechos y muchos movimientos por derechos civiles. Y bueno, y ahora pasemos por la tercera ola, que sería de 1980 a los 2000, que sería la lucha por los derechos concretos. Primero enfrentó la crisis del VIH y el SIDA, también legalizaron el matrimonio igualitario. Y bueno, y por la última ola, que sería la actualidad, sería la diversidad e inclusión. Primero la defensa de derechos transexuales, no binarios, intersexuales y pues las demás cosas que existen, que ya serían un buen. Y también el enfoque interseccional. Hola otra vez. Volvemos con Palpene. Así que sigamos con esto, hay que promocionarlo. Esto debe ser una venta mundial. Compra Palpene. No, gracias. Que compres Palpene. No, gracias. Puta madre, estoy diciendo que compres Palpene. Qué chiquito. Ya. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Bueno, no importa. Buenas noches. Bueno, mejor dicho, buenos días, tardes o noches, dependiendo desde dónde me estén viendo. Eso realmente no importa. Me presento, soy el gran historiador Ángel Emanuel Juárez Tinoco. Perdón por el desorden, la verdad es que vida de historiador, vida muy ocupada. Si no me creen que soy historiador, déjenles permito mi credencial. Miren. ¿No es? A ver. No. Esperen. Ya. Perdonen, es que vengo de la calle, pues también se ocupa la tarjeta del metro, ¿no creen? Bueno, hoy les vengo a presentar varios temas. Bueno, me tardó un ratito, espera. Ahora sí, ¿en qué me quedé? Ya me acordé. Yo iba a buscar unos papeles, no los encontré. Claro que sí, sí los encontré, pero no digamos nada, ese es otro tema aparte. Bueno, lo primero que les voy a decir es de los derechos civiles. Realmente, si saben esta información, pues no hace daño volverla a saber. Es algo muy entretenido, o relativamente entretenido. Miren, hay tres cuestiones aquí. Las más importantes es dónde, por qué y qué lograron. Aquí las tres cuestiones se las voy a responder rápido en una pequeña paráfrasis, se podría decir. Lo que pasó es de que en Estados Unidos, después de siglos y siglos de discriminación, segregación y discriminación, toda la gente afroamericana, orientales y indios nativos de Estados Unidos se cansaron. Dijeron, oye, pues no me gusta que me hagan esto. Y para empeorarla, no es como que agarraran parejo a todos, sino que nada más a la gente que no veían un poquito más blanquita, no le hacía nada. Si te veían acardonado, aunque sea un 1%, empezaban a hacer así discriminación. A esto se le llama discriminación sistemática. Perdón, se me traba un poco. Vida de historiador. Hay muchas cosas en mi mente. Ahora sí, hay muchas cosas en mi mente. A esto se le llama discriminación sistemática. Y es sistemática porque realmente parece un sistema. Es como de que ahí hay un negro, ahí hay otro y hay un blanco en medio. Le hago burla al negro, al blanco le hago como que no existe, al negro le hago más burla. Bueno, ya, pasando otra vez de tema. Después de años de que toda la gente de allá, afroamericana, orientales y indios nativos sufrieran esto, hicieron que se cansaran, porque realmente si uno sufriera bullying en la escuela solo por su color, se cansaría e iría con los directivos. O no sé, realmente iría a secretaría. Pues ellos hubieran ido a secretaría con el juez o con la persona que los escuchara, pero realmente en Estados Unidos eran y siguen siendo muy racistas. Lo que pasó aquí es de que ellos, mediante marchas y pequeños discursos, lo que lograron fue que ahora sí que el gobierno nos escuchara. No hicieron protestas violentas porque ellos sabían que ese no era el modo. Porque, o sea, ¿cómo vas a resolver violencia haciendo más violencia? No tiene nada de lógica ni sentido, ¿sí o no? Pues ahora sí que los escucharon y, ¿adivinen qué? Ganaron sus derechos civiles en 1964. Y lo mejor para ellos es que tenían otra sorpresa el año que venía. ¿Exactamente qué era? No sé, no se crean. Exactamente era el derecho al voto en 1965.
Y gracias a esto, gracias a que los demás países vieron que sirvieron sus manifestaciones, sus marchas y sus discursos, muchas otras naciones se dieron cuenta de que pues, simplemente tenían que salir así de forma pacífica para conseguir sus derechos. No era que salieran a la calle y que quiero hacer disturbios o algo así, ¿no? Simplemente salieron, marcharon y este movimiento literalmente se Un rato de Overwatch me va a distraer. No estás molestando. ¡Ay! Se me había olvidado que estaban aquí. Perdón por mi estupidez, por mi tontez. ¿Qué ando buscando acá? Bueno, hace ratito que les conté sobre los derechos civiles y cómo fue que surgieron en 1966. Hay otra cosa que igual surgió en 1966 y eran los probos. ¿Qué eran los probos? Eran un grupo de jóvenes anárquicos, artistas y músicos que vivían en Ámsterdam, más específico en Países Bajos de Ámsterdam. Lo que hicieron fue que mediante canciones, pinturas y protestas trataban de buscar, no como en 1965 los derechos civiles, ellos trataban de buscar más que nada reformar las cosas del modo de pensar en Ámsterdam, porque era muy malo realmente. Ellos lo que buscaban era de que con todo lo que hacían era tratar de cambiar el conocimiento o pensamiento de las personas de allá. ¿Y cómo lo trataban de hacer? Literalmente, como les acabo de decir y como les voy a volver a repetir, mediante música, comedia, humor y retos también. Bueno, no retos así de que te reto a hacer esto, güey. No, era de que, a ver, vente, te reto a hacer esto. Bueno, realmente sí era como les dije, pero no era tan animado, era así que te reto a cambiar tu estilo de vida a uno, en vez de sedentario, a uno más fitness. Bueno, como les decía, de algo más fitness. Literalmente ellos lograron hacer unos cambios, no, más que nada de nivel cultural. Literalmente lo que lograron fue hacer reformas urbanas. Lograron hacer el plan de bicicletas blancas, que fue el precursor de las bicicletas comunitarias que hay hoy en día. Y todo esto a qué llevó a que realmente hicieran un cambio en las reformas de su país. Hola otra vez. Qué bien que esta vez no me agarran desprevenido. Pero si me agarran cocinando. ¿Quién les estaba cocinando? Realmente van a adivinar ahorita. No, no es que les estaba cocinando información muy jugosa. No, perdón por eso, andaba cocinando información. No, ya, andaba cocinando, nada más. Eso que les quede bien claro. Bueno, y ya para finalizar, mi último tema son los mods. O, como realmente sí, son los modernistas. Mods es su abreviación. Los mods eran jóvenes trabajadores de Inglaterra que se oponían al estilo de vida británico basado en la música clásica y en la elegancia. Ellos lo que buscaban era reformarse, ahora querían reformar, sino que era más que nada para hacer su propio destino, así como Albion Online, que es un MMORPG no lineal, no. Ellos lo que querían era hacer su propia identidad, forjarse a sí mismos, como si fueran el mismo forjador de su historia y una espada así, darle filo y dar la forma que ellos quisieran. Realmente estas ideas empezaron a hacer que vieran el mundo de una forma más cosmopolitana. Ahora sí, les voy a decir lo que logró. Realmente su logro no fue cambiar la política así como tradicionalmente lo conocemos, pero lo que sí logró fue cambiar la moda, la música y el pensamiento británico, haciendo que influyera más en los jóvenes para hacer una nueva juventud urbana. Más que nada, bueno, no más que nada, sino que los que transmitieron más esto fueron bandas como The Small y... ¿cuál otra era? Bueno, esa realmente ya no importa, porque la más importante fue The Small. Lo que hacían con su música era llevar su coraje y su forma de pensar a los jóvenes mediante la música, lo que hizo que se reformaran las nuevas juventudes urbanas de toda Inglaterra. Hola, muy buenos días, maestra y compañeros. Soy el historiador Donovan Antoine. No soy Pancho y hoy les voy a hablar sobre el tema que a mí me tocó, que es sobre los punkis y los rockers. Vamos a comenzar hablando sobre los punkis. Bueno, vamos a comenzar hablando dónde surgió y cómo surgió. El movimiento punk surgió a mediados de los años 70 en el Reino Unido y Estados Unidos, principalmente en las ciudades de Londres y Nueva York. Se originó como una respuesta a una crisis económica, el desempleo juvenil y el descontento con las instituciones tradicionales.
Musicalmente se manifestó como una reacción contra el rock comercial progresivo de la época, buscando un sonido más crudo, rápido y simple. El club CBGB en Nueva York, lugares como el Roxy en Londres, fueron centros de esta nueva sobrecultura. O etapas del movimiento punk. Bueno, la primera ola fue de 1974 a 1979, con el surgimiento de las bandas fundamentales como Ramones, Sex Pistols o The Clash. El establecimiento del punk como una subcultura. La segunda ola fue a finales de los 70s y 80s, con la evolución hacia el hardcore punk en Estados Unidos, Dead Kennedys, Black Flag y el subgénero como el Oi en el Reino Unido. La tercera ola fue en 1990, con el punk revival como las bandas como Green Day, The Offspring, llevando el punk a la cultura popular. Y bueno, la última ola, que es la que vivimos actualmente, es una mezcla de punk con otros géneros como el punk feminista, como el Riot Girl, y el punk político, punk alternativo y activismo social. Ahora les voy a hablar sobre el movimiento de los rockers. ¿Dónde surgió y cómo surgió? El movimiento de los rockers surgió en el Reino Unido durante los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló principalmente entre jóvenes de clase trabajadora, como adoptaron la motociclista como símbolo de libertad, escucharon rock and roll estadounidense temprano como Elvis Presley y Eddie Conran, y usaban chaquetas de cuero negro, jeans ajustados y botas como parte de su identidad. Los cafés de carreteras o cafe racers eran lugares comunes donde se reunían para escuchar música y competir entre motociclistas. ¿Qué buscaban o qué es lo que querían los rockers? Los rockers lo que buscaban era una libertad individual y el escape de las restricciones sociales, una identidad rebelde y distinta de la cultura adulta conservadora de esa época. Vivir la emoción de la velocidad y el peligro a las motocicletas. Más que un movimiento político, era una expresión cultural de desafío y estilo de vida. Las olas o etapas del movimiento rocker. La primera ola fue de 1950 a 1960. El apogeo clásico de los rockers, motociclistas rápidos, estética rebelde, rock and roll tradicional. Y bueno, la segunda ola fue a finales de los 70s y 80s, con el resurgimiento del interés influenciado por el movimiento punk y el rebeldía de los rock and Billy. La tercera ola, que es la que vivimos actualmente, es la preservación cultural a través de los clubes de motociclistas vintage, eventos de café racers y festivales de música, rock and Billy. En conclusión, para mí el movimiento rocker capturó el espíritu de una generación que buscaba adrenalina, independencia y una identidad propia a través de sus motocicletas, su música y su estilo. Dejaron una huella permanente en la cultura juvenil y la rebeldía moderna. La parte del equipo 6 de contracultura y movimientos sociales en la oposición al capitalismo y socialismo. Esto de nuestra parte, ojalá les haya gustado mucho esta exposición y pues es lo que nos dio. Ojalá a mí pónganme 10, a los demás 0 por favor, y pues nuestro trabajo queda hasta aquí y gracias por ver y sigamos con la dinámica. ¿Qué opinas de estos equipos? Una mierda. El equipo 5, ni se diga, puros pendejos. Brown no sabe rapear y parece un idiota con Down. Majo, peor. Lo único que vale la pena de ahí es Matías, pero de ahí en fuera ninguno. ¿Has escuchado del equipo 2? Oh, sí, está lleno de imbéciles. No es Chilaquil. Ese güey cómo me caga, es un pendejo de primera. Yo escuché que el equipo 4 no expuso. ¿Tú qué opinas? Es la misma mierda, por eso no expusieron. Yo siento que no. Debemos de acabar esto ya. ¡Ya! Vámonos. ¡Ya estamos al aire! ¿Qué? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Olvidemos esto. Sigamos con la exposición, por favor.